autor de más de 100 publicaciones, ha participado en 20 proyectos financiados, ha hecho unas 150 contribuciones y conferencias nacionales e internacionales y ha impartido diversos másteres en universidades españolas. Pero también se dedica un poco a la divulgación, que es lo que nos toca un poco más hoy, ¿no? Pertenece al grupo de trabajo en Ciencia y Fe de la Fundación Ángel Herrera Oria. Es miembro de la Sociedad de Científicos Católicos. Tiene un blog que voy a ver si puedo ponerles la dirección porque en el chat también les recomiendo que lo lean sobre temas de ciencia y hablarla sobre todo a jóvenes para transmitir el mensaje pues, que viene a ser un poco el leitmotiv central de nuestro grupo, la compatibilidad entre la ciencia y la fe católica. En ese sentido, pues tenemos por ahí un proyecto que está dormido por culpa de la pandemia, pero que vamos a retomar en cuanto podamos. Hoy nos va a hablar de si sería un problema para la fe la aparición de extraterrestres inteligentes. Esto también forma parte de ese libro que estamos acabando de preparar, que esperemos que se publique pronto y que se titulará La ciencia contra Dios. Pues yo sin más le doy la palabra a Enrique. Como siempre, las intervenciones pueden ser al final pidiendo la palabra y hablando y encendiendo la cámara, etcétera, o bien, si lo prefieren, pueden hacer alguna pregunta a través del chat y después la leemos. ¿De acuerdo? Gracias, Enrique. Muy bien, pues muchas gracias, Javier, por la presentación. Buenas tardes a todos. Me gustaría comenzar agradeciendo al público asistente su interés en esta presentación, en donde, tal y como ha dicho Javier, vamos a debatir la posible existencia de vida extraterrestre inteligente y las posibles implicaciones, si es que existe alguna, que este descubrimiento tendría sobre la fe. A lo largo de la charla, a lo largo de la presentación, siempre que hable de religión o fe, me referiré a la religión católica y a la fe católica. Bueno, pues la charla la he estructurado en base a 4 grandes bloques. Comenzaremos con una breve introducción, dando unas pinceladas de cómo se ha visto este tema de la vida inteligente extraterrestre a lo largo de la historia, para pasar a dar algunas de las características principales, más importantes, de los planetas extrasolares que se conocen hasta la fecha. Una vez esto, identificaremos una serie de factores que necesitamos para poder estimar cuántos planetas pueden albergar vida inteligente y finalizaremos viendo si llega en algún momento a descubrirse esta vida inteligente extraterrestre, si esto tendría algún impacto sobre la fe católica. Bueno, la pregunta de si estamos solos en el universo ha sido una de las preguntas fundamentales que el hombre se ha planteado a lo largo de los siglos, desde los albores de la humanidad. Es una pregunta que durante muchos siglos, prácticamente hasta hace unas pocas décadas, ha vivido en el ámbito de la filosofía, ya que era una pregunta a la que la ciencia y la tecnología tenían poco que aportar. Pregunta que, dicho sea de paso, sigue sin tener una respuesta a día de hoy. Como decía, durante siglos este tema se ha tratado en el ámbito de la filosofía. Ya en la Grecia clásica, autores como Epicuro defendían la existencia de infinitos mundos, algunos parecidos a la Tierra y otros distintos. Epicuro era atomista, ellos asumían que el mundo estaba compuesto por un número infinito de átomos, con lo cual no es difícil pensar que ese número infinito de átomos podría dar lugar también a un número infinito de mundos. Estos planteamientos, siglos más tarde, todavía subsisten en la Roma clásica, gracias a autores como Lucrecio, una de las figuras epicúreas más importantes de Roma, el cual en una de sus obras, de Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, también viene a defender la misma idea. Él asume que pueden existir otras regiones del espacio con sus mundos, con sus hombres y sus animales, ¿no? Es una manera de expresar esta defensa de la posible existencia de otros seres inteligentes fuera de la Tierra. Si damos un salto de varios siglos, ya en el ámbito del cristianismo encontramos figuras como San Alberto Magno, doctor de la Iglesia, tutor de Santo Tomás de Aquino, el cual nos dice que esta pregunta, la existencia de otros mundos aparte de la Tierra, es una de las más nobles y elevadas cuestiones que uno se puede plantear cuando estudia la naturaleza. Estamos ya en el siglo XIII,
Damos un salto de 2 siglos, nos plantamos el siglo XV y otras figuras relevantes de esta época como es Nicolás de Cusa, uno de los filósofos y teólogos más importantes alemanes en esta época de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Defiende también la posible existencia de otros mundos, basado sobre todo en la omnipotencia de Dios. Dios no tiene por qué poner límite a su obra y limitarse a crear vida, simplemente vida inteligente, en lo que es la Tierra. Incluso Nicolás de Cusa también defendía la existencia de vida en otros cuerpos del sistema solar, como por ejemplo el Sol. De hecho, planteaba que los habitantes del Sol estarían en un nivel superior a los seres humanos, puesto que el Sol era considerado un astro superior a lo que era la Tierra. Y una figura como Giordano Bruno bebió de las fuentes de Nicolás de Cusa para defender la existencia de otros mundos habitados. Giordano Bruno, si es conocido por algo, es por lo que normalmente se suele decir de que fue condenado a la hoguera por la Iglesia Católica por defender esta idea de la existencia de otros mundos habitados. Esto es un error, y un error que por muchas veces que se repita no deja de ser un error. Parece complicado, parece extraño pensar. Bien es cierto que era una época convulsa, una época de guerra de religión, una época en donde la Iglesia Católica iba buscando sobre todo la ortodoxia, pero parece bastante extraño que alguien pudiera ser condenado por las mismas ideas que estas figuras relevantes como Nicolás de Cusa, como San Alberto Magno, defendieron años atrás. Lo que tiene más visos de ser realidad es que Giordano Bruno fue condenado por ir prácticamente en contra de todos los dogmas de la Iglesia Católica. Giordano Bruno suponía que negaba la divinidad de Cristo, la asociaba más a una figura de una especie de mago, también negaba la transubstanciación, pensaba que el diablo se podía salvar, también negaba la virginidad de la Virgen María, etcétera, etcétera. Esa fue la principal causa. En todos estos temas todo es mucho más complejo de cómo se los quiere vender. El caso, claro, es el caso Galileo. Pero en el caso de Giordano Bruno es conveniente saber que el principal peso, la principal causa que pesó en su condena no fue la defensa de mundos habitados, como normalmente se suele vender, sino el ataque frontal a muchos de los dogmas de la Iglesia Católica. Bueno, si damos otro salto a lo largo de la historia, nos plantamos a finales del siglo XIX, y en esta época el tema de la vida inteligente fuera de la Tierra se vuelve a poner de moda. Hay un astrónomo italiano, Schiaparelli, que en 1870 y tanto, 1880 y tanto, observa Marte y, según él, identifica una serie de estructuras en la superficie de Marte que él en italiano llama canali y que se traduce erróneamente al inglés como canal en lugar de channel. La diferencia entre una palabra y otra es que canal tiene asociada una connotación de una construcción artificial, mientras que channel es algo que puede existir en la naturaleza. Décadas más tarde, al principio del siglo XX, astrónomos de una gran reputación como Percival Lowell defienden esta idea y asume que esas estructuras son creadas por una civilización marciana, la civilización de los seres inteligentes que existen en el planeta Marte. Hasta tal punto, este hecho se consideraba como probado que, bueno, esto es un artículo que apareció en el New York Times en 1906 afirmando la existencia de vida en Marte. Aquí muestro otro artículo de 5 años más tarde, también sobre el mismo tema, en donde se demuestra el asombro por la supuesta gran obra de ingeniería que han realizado los marcianos al construir en tan solo 2 años un canal para transportar agua desde los casquetes polares hasta las zonas ecuatoriales que eran mucho más secas. Prácticamente en la misma época, años más tarde, también hubo astrónomos que pusieron en duda estos resultados y achacaban estos descubrimientos a limitaciones en la instrumentación con la cual se realizaban las observaciones. A medida que esta instrumentación se mejoró, pues se fue viendo que realmente esas estructuras eran simplemente artefactos, no existían realmente en la superficie de Marte. Y por si quedaba algún atisbo de duda, en los años 60, con las misiones, con las sondas Mariner de NASA a Marte, pues ya se desechó totalmente esta idea. Pero bueno, está bien traerlo a la luz para bueno,
mostrar cómo en una época relativamente cercana, con los principios del siglo XX, se asumía con toda naturalidad la posible existencia de vida inteligente en un planeta tan cercano como Marte. Como digo, esto han sido simplemente unas pocas pinceladas a lo largo de la historia de cómo se ha tratado el tema de la vida inteligente. Si alguien está interesado en este tema, pues yo le recomendaría este libro, que si bien se centra en estos 150 años que aparecen en el título, sí que contiene una introducción bastante interesante de cómo este tema se trató en los siglos anteriores. Bueno, pues una vez esta introducción pasamos ya a describir algunas de las características de los planetas extrasolares que se conocen hasta la fecha. Como decía al principio de mi presentación, hasta prácticamente hace unas pocas décadas, la ciencia y la tecnología prácticamente no han podido aportar conocimiento a este tema. No fue hasta el año 1992 cuando se descubrió el primer planeta orbitando alrededor de una estrella fuera del sistema solar. Y aquí fue cuando empezaron las sorpresas que la naturaleza, como siempre ocurre, nos ha venido dando en el mundo de los exoplanetas. Porque el primer planeta descubierto fuera del sistema solar no se descubrió alrededor de una estrella similar al Sol, como uno en principio podría suponer, sino que se descubrió alrededor de una estrella muy peculiar, alrededor de un púlsar. En realidad es una estrella de neutrones que gira muy deprisa, pero una estrella de neutrones es el remanente que queda después de la explosión de una supernova de una estrella masiva, lo cual es un poco raro, ¿no? Parece pensar cómo es posible que un planeta haya sobrevivido a la explosión de una supernova. Lo que se cree es que si existía un cuerpo planetario, fue destruido en la explosión de la supernova y posteriormente ese material se ha ido acretando posteriormente a la explosión de la supernova y ha ido formando un cuerpo, un objeto de masa planetaria. Pero claro, eso es algo que no se conocía. Hasta la década de los 90 nosotros teníamos los modelos de formación planetaria basados en el sistema solar y todas estas cosas bueno, pues han sido ajustes que se han tenido que hacer a partir del descubrimiento de esos planetas extrasolares. Para darnos idea de lo exótico que es una estrella de neutrones, una estrella de neutrones no está compuesto por materia normal, por hidrógeno, como puede estar el Sol, sino está compuesto por materia degenerada. Es una estrella que está súper comprimida. Es como si toda la masa del Sol, que ahí podemos ver arriba a la derecha, toda la masa del Sol se comprimiera no solamente en un cuerpo del tamaño de la Tierra, que es un puntito que se puede ver ahí sobre la superficie del Sol, sino algo mucho más pequeño. Es como si toda la masa del Sol la concentráramos en una esfera de radio de 10 kilómetros, ¿no? Es un cuerpo con una densidad brutal y en donde, como digo, la materia se encuentra en un estado degenerado. Bueno, pues en este cuerpo tan exótico, alrededor de este cuerpo, fue cuando se descubrió el primer planeta fuera del sistema solar. Y hubo que esperar 3 años más, hasta el año 95, cuando se descubrió el primer planeta alrededor de una estrella similar al Sol. Aquí vemos arriba a la derecha, arriba a la izquierda, perdón, el artículo en donde se describe dicho descubrimiento y a la derecha los dos autores de dicho descubrimiento, Michel Mayor a la izquierda y el que entonces era su estudiante de tesis, Didier Queloz, ambos suizos. Bueno, pero el hecho de que el primer planeta, este primer planeta descubierto alrededor de una estrella similar al Sol, no quiere decir que el planeta ni mucho menos sea similar a la Tierra. Una vez más, la naturaleza nos sorprende y lo que descubrió es un planeta gigante de la mitad, 0,6 veces la masa de Júpiter, muy, muy, muy cerca de su estrella central. Como veis aquí en el gráfico de la parte inferior de la diapositiva, mucho más cerca de lo que Mercurio se encuentra alrededor del Sol. Esto fue una segunda sorpresa porque las teorías de formación planetaria lo que nos dicen es que los cuerpos, lo que ocurre en el sistema solar, los cuerpos pequeños están cerca de la estrella, mientras que los cuerpos grandes, los gigantes helados, los gigantes gaseosos, se forman en el exterior. No puede haber un cuerpo tan grande cerca de la estrella central. Una vez más, hubo que retocar las teorías y asumir una componente de migración, de que los planetas a lo largo de la historia pudieran migrar desde el exterior hacia el interior. Este planeta 51 Pegasi b, que es su nombre, se formó a la distancia a la cual se debía formar, pero ha sufrido un proceso de migración
y ahora mismo se encuentra tan cerca de su estrella central como podemos ver aquí. Y como digo, este no fue nada más que el primero de los descubrimientos exóticos que hemos encontrado a medida que se ha ido avanzando en el descubrimiento de cada vez más y más planetas extrasolares. Aquí os pongo otro ejemplo, que el 9b es un planeta con una temperatura propia de una estrella. Tiene 4.300 grados, es un planeta mucho más caliente que todas las estrellas de tipo M, que como veis en esta gráfica tiene una temperatura entre 2.500 y 3.500 grados, y muchas de las estrellas de tipo K. Es también un concepto que nos choca mucho. Si pensamos en el sistema solar, el cuerpo con claramente mayor temperatura es el Sol. Los planetas tienen temperaturas mucho menores. Pues fuera del sistema solar podemos encontrar planetas con temperaturas muy elevadas. ¿Por qué tiene la temperatura tan elevada? Porque está extremadamente cerca de su estrella, tan extremadamente cerca que, tal y como se puede ver en la ilustración que muestro arriba a la izquierda, el planeta está siendo engullido por la estrella central. Y bueno, toda una serie de fauna planetaria muy diversa, de arriba a abajo y de izquierda a derecha podemos ver planetas alrededor de 2 soles. Hemos encontrado una nueva clase de planetas que no existía en el sistema solar, que son las supertierras, cuerpos de planetas, objetos con masa de unas 10 veces la masa de la Tierra, como podemos ver aquí entre la Tierra a la izquierda y Neptuno a la derecha. Podemos encontrarnos también planetas que son más grandes que su estrella, que también es un concepto que nos choca mucho si pensamos solamente en el sistema solar, donde claramente el Sol es el objeto más grande. Aquí podemos ver arriba a la derecha en color magenta un planeta un poquito más pequeño que Júpiter orbitando alrededor de una enana blanca, que también es un objeto, una estrella degenerada mucho más pequeña. Podemos encontrarnos planetas errantes. También el concepto que tenemos asociado es que un planeta, lo que siempre se nos ha dicho desde pequeñitos, es que los planetas giran alrededor de las estrellas. Pues existen planetas errantes, planetas, objetos de masa planetaria que no giran, que vagan por el universo, que no giran alrededor de ninguna estrella. Son objetos que probablemente por motivo de perturbaciones o por motivo de colisiones hayan sido eyectados de su sistema planetario durante las primeras etapas de formación. También nos encontramos con sistemas planetarios, como el que podemos ver alrededor de la estrella TRAPPIST-1. Lo que pasa es que son sistemas planetarios peculiares, no se parecen en nada al sistema solar, que lo tendríamos aquí arriba en grande, donde tenemos el Sol y los planetas rocosos. Como podemos ver, todos los planetas que giran alrededor de TRAPPIST-1 están situados a una distancia de su estrella central, a una distancia menor de lo que se encuentra Mercurio del Sol. Con lo cual, casi se asemejan más a los sistemas de satélites galileanos alrededor de Júpiter que a un sistema planetario tal y como lo conocíamos. De hecho, curiosamente, si no hubiera existido toda esta fauna exótica de planetas que hace 30 años no se tenía ni la más absoluta idea de que existieran, si no hubiera sido gracias a todos estos planetas, todas las misiones tanto desde el espacio como desde Tierra para el descubrimiento de planetas extrasolares hubieran sido un fracaso, porque ahora mismo la tecnología no está lo suficientemente avanzada como para detectar planetas similares a los que existen en el sistema solar. Planetas como Júpiter, como podéis ver arriba a la derecha, o planetas como Venus o la Tierra, que aparecen aquí abajo a la derecha. Todo lo que se encuentre a la derecha de estas 2 líneas punteadas es una zona en el espacio de parámetros de periodo de rotación y radio del planeta todavía que no se puede explorar debido a las limitaciones técnicas. Afortunadamente, dentro de la zona que sí se puede explorar, como decía, han aparecido un nuevo tipo de planetas que no se conocían antes. Los que tenemos arriba, en este porcentaje de 1,5%, son lo que se conocía como Júpiter Júpiter calientes, estos planetas que son muy grandes y se encuentran muy cerca de su estrella central, y esta aglomeración de abajo, donde tenemos el 50-80%,
corresponde a las supertierras, estos planetas con masa hasta 10 veces la masa de la Tierra. Como digo, si no hubiera sido por esta nueva clase de planetas, pues hasta ahora todavía estaríamos buscando el primer planeta fuera del sistema solar. Bueno, ¿para qué uno quiere buscar planetas extrasolares? Pues obviamente para ver si existe vida en ellos y si existe vida inteligente. ¿Qué factores habría que tener en cuenta a la hora de buscar o a la hora de cuantificar cuántos planetas pueden albergar vida inteligente? Pues estos factores vienen resumidos en esta ecuación, que es la ecuación de Drake, un radioastrónomo que pues, la formuló hace ya casi 60 años. No hay que considerarla como una ecuación desde el punto de vista matemático, formal, estricto, porque hay ciertas dependencias entre los distintos factores. Pero sí que cualitativamente es muy interesante porque nos resume en un vistazo cuáles son los factores que debemos tener en cuenta a la hora de calcular este valor de n, el número de civilizaciones tecnológicamente avanzadas que pudieran existir en la Vía Láctea. Pues lógicamente el primero de estos factores es el número de estrellas. Es cierto que hemos descubierto planetas errantes, pero también es cierto que la gran mayoría de los planetas giran alrededor de una estrella. Con lo cual, si nosotros tenemos una cantidad enorme de estrellas, pues podríamos pensar que también podrían existir un gran número de planetas. Tal y como está aquí formulado en la ecuación de Drake, el parámetro R es lo que en astronomía se conoce como la tasa de formación estelar. Pero para nosotros la idea es esa. Cuanta más estrella haya, mejor, porque en principio más planetas podría haber. Y esto es algo que tenemos bien interiorizado. Basta con mirar al cielo una noche clara, bien de verano o bien de invierno, y darnos cuenta de la cantidad de puntitos brillantes que podemos ver en la bóveda celeste. O sea, la idea de que hay muchas estrellas en el cielo es algo que, como digo, tenemos bien asumido desde pequeñito. Y las estrellas que podemos ver a simple vista no son más que un subconjunto muy pequeño de las que realmente existen. Se estima que solamente en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, existen más de 100.000, entre 100.000 y 200.000 millones de estrellas. Si damos el salto a todo el universo, teniendo en cuenta que existen también unas 200.000 millones de galaxias, pues podemos encontrarnos que en primera aproximación el número total de estrellas que pueden existir en el universo es este número tan enorme que aparece aquí abajo, ese 20 seguido por 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ceros. Es un primer cálculo, es una primera aproximación, no todas las galaxias tienen que tener el mismo número de estrellas, ni mucho menos, pero sí que nos sirve para afianzar la idea que teníamos de que este primer parámetro, esta R, bueno, pues es un valor bastante grande, lo cual es favorable a que exista vida inteligente o vida en planetas fuera del sistema solar. Y ese factor R lo conocemos bastante bien. La tasa de formación estelar es un parámetro astrofísico que se conoce bastante bien. Luego, como veremos, hay parámetros de esta ecuación de Drake de los cuales no tenemos absolutamente idea. El segundo factor es un factor que antes de la década de los 90 no se conocía, pero ya sí podemos tener un valor, digamos, estadísticamente bastante significativo, que es la fracción de estrellas que tienen planetas. No todas las estrellas tienen por qué tener planetas. Entonces, ¿qué fracción de estrellas, de ese montón de estrellas que tenemos, cuántas tienen planetas? Bueno, hasta hace unos días, hasta el 27 de marzo, se conocían unos 4.400 planetas fuera del sistema solar confirmados. ¿Vale? Esto nos dice que, bueno, en principio parece que la formación planetaria es un fenómeno bastante común en el universo. De hecho, esto es así, máximo, si tenemos en cuenta que tecnológicamente podemos explorar prácticamente nuestra vecindad más cercana. Aquí se puede ver una gráfica, una ilustración, en donde se representa la Vía Láctea, la posición del Sol y una elipse alrededor del Sol que corresponde a la zona en donde se ha podido buscar
planetas fuera del sistema solar. Más allá no somos capaces todavía de detectar planetas. ¿Se ha parado el vídeo? Sí, tiene un problema de red, Enrique. A ver si contactamos con él. Si no es un problema técnico y es un golpe de efecto, ha acertado. Lo ha cortado en el momento más interesante. Sí, pero yo no tengo su teléfono. Paco, tú no tendrás el teléfono de Enrique. Paco. Voy a buscar a ver si lo tengo. Pero no estoy seguro porque estoy en casa. Voy a ver el correo electrónico que me ha pasado antes el correo, a ver si viene aquí. No, A ver, parece que estoy aquí sí. otra vez, parece que se me ha ido, no sé si a todos o a mí, se ha ido Zoom. No, solo a ti. Solo a mí. Vale. Necesitaría que me dieras permiso otra vez para compartir la pantalla. Eso lo tiene que hacer Fernando. No, Fernando, ¿estás ahí? Está entrando otra vez, Está entrando otra vez. Es que sí, pero Javier ha salido, está entrando otra vez. Tienes que darle permiso de anfitrión otra vez. Ahora sí. Ya. Vale. Pues Ya está, ya da el permiso, Enrique. Sí. Vale, estoy aquí. Seguimos. Te has quedado un poquito antes. Ahí. Sí, bueno, pues a ver, creo que me queda aquí. Sí. Perdón por la interrupción, que me ha explotado el Zoom aparentemente solamente a mí. Bueno, estaba diciendo que el fenómeno de formación planetaria parece ser un fenómeno bastante común, al menos en nuestra Vía Láctea. Como decía, no todas las estrellas son igualmente favorables a la formación de planetas. Esta figura que tenemos abajo a la izquierda es lo que en astrofísica se conoce con el nombre de un diagrama HR. Básicamente es cómo se distribuyen las estrellas en base a su temperatura y a su luminosidad. Podemos ver que existen estrellas de muy diferente tamaño. Las más calientes son más grandes, las más pequeñas y más frías son más numerosas. Esto tiene sentido porque, bueno, formar una estrella grande cuesta más que formar una estrella pequeña. Y como podemos ver aquí en esta gráfica, el porcentaje de planetas alrededor de estrellas depende básicamente de su posición en este diagrama HR. Las estrellas grandes, calientes, las de tipo O y B, pues alrededor de ellas no es posible formar planetas. Estas estrellas presentan fenómenos muy violentos, tienen vientos estelares muy fuertes que impiden prácticamente la formación no permiten que el material protoplanetario acrete y forme el cuerpo planetario, sino que lo disiparía antes de que se pudiera realizar dicha formación. Luego tenemos las estrellas amarillas, las estrellas de tipo G, como el Sol, en donde la incertidumbre todavía es un poco grande, pero bueno, la probabilidad de que puedan albergar planetas está entre el 3 y el 40%. Y luego tenemos las estrellas frías, las rojas, las de tipo M, en donde prácticamente todas ellas pueden albergar planetas. Es lo que nos dice la estadística que conocemos hasta ahora. Esto está bien porque, curiosamente, pues las M's son las más numerosas. Entonces, si las más numerosas son las que casi con toda seguridad pueden tener planetas a su alrededor, eso quiere decir que vamos a tener bastantes planetas. Estos planetas luego tienen toda una serie de problemas, como ahora veremos, pero bueno, en principio
Este segundo factor, que en la ecuación se llama F sub P, también es bastante positivo en lo que queremos, que es decir, si existen planetas con vida y vida inteligente. El tercer factor, el N sub E, lo que nos dice es, vale, bueno, ¿cuántos de esos planetas tienen un entorno o se encuentran en un entorno adecuado para el desarrollo de la vida? Esto es un concepto muy complicado, qué es un entorno adecuado para el desarrollo de la vida, que no está ni mucho menos, no se conoce con total seguridad ni mucho menos. Y lo que los astrofísicos hacemos es simplificarlo mucho. Y lo que entendemos como entorno adecuado para la vida es lo que definimos como la zona de habitabilidad, que es un concepto muy fácil de entender, porque básicamente la zona alrededor de la estrella en donde un planeta rocoso podría tener agua líquida. Y eso lo asumimos como entorno adecuado para la vida. Como digo, es una definición muy fácil de entender, pero que tiene sus limitaciones, tiene limitaciones bastante importantes. Por ejemplo, no es una condición suficiente, ni mucho menos, porque la Luna se encuentra en la zona de habitabilidad del sistema solar y en la Luna no existe vida. Y tampoco es una condición necesaria, puesto que existen cuerpos en el sistema solar, como Encélado, un satélite de Saturno, como Europa, un satélite de Júpiter, que poseen océanos subterráneos en donde se piensa que se pueden dar las condiciones para que la vida se pudiera desarrollar. Pero bueno, en principio, como primera aproximación, este concepto de zona de habitabilidad puede funcionar. Y en base a eso también encontramos un elevado número de planetas alrededor de estrellas como el Sol, pues solamente en nuestra galaxia 300 millones, se estima que existen unos 300 millones de planetas en la zona de habitabilidad, es decir, que pueden tener agua líquida en su superficie, y ese número se eleva hasta los 3.000 millones si estamos hablando de las estrellas pequeñas, de las enanas frías rojas, estrellas de tipo N. Estas estrellas, como decía antes, tienen asociado una serie de problemas, porque como son muy frías, la zona de habitabilidad tiene que estar muy cerca de la estrella. Y eso plantea dos problemas. Primero, estas estrellas son muy activas. Eso significa que emiten una enorme cantidad de radiación, tienen lo que el Sol se conoce como eyecciones coronales de masa, muchísimo más potentes que la que vemos en el Sol, y cualquiera de estas eyecciones puede ser capaz de borrar de un plumazo cualquier atisbo de atmósfera o cualquier posibilidad de vida sobre la superficie. Puede esterilizar en cualquier momento cualquier vida que pueda existir en la superficie de estos planetas. Además, al estar la zona de habitabilidad tan cerca de la estrella, lo que se produce es un anclaje de marea. Es como lo que ocurre con la Luna y la Tierra. El planeta siempre dará la misma cara a la estrella central y eso es nefasto para el desarrollo de vida, porque vamos a tener una parte del planeta irradiada continuamente, otra parte del planeta en donde nunca va a recibir la luz de la estrella y una zona de transición en donde vamos a tener una climatología severa, con unos huracanes, unos movimientos de viento inimaginables en la Tierra, es decir, un ambiente en principio bastante hostil para el desarrollo de la vida. Pero bueno, como hay muchas, pues podemos pensar que alguna de ellas, este entorno puede ser más suave de como lo estoy contando. Como digo, estos tres factores, R, F sub P y N sub E, son factores conocidos. La astrofísica nos da números para esos valores. Ahora ya entramos en terreno más pantanoso. El siguiente factor nos habla de cuál es la fracción de esos planetas con un entorno adecuado en los que la vida se ha desarrollado realmente. Pues esto ya no lo sabemos. Sí que los indicios que tenemos apuntan a que nos hacen ser bastante optimistas. ¿Por qué? Primero porque la vida en el único planeta en donde sabemos que se ha desarrollado, que es en la Tierra, se desarrolló muy rápidamente. Prácticamente 700-800 millones de años desde que la Tierra se formó, es lo poco que se tardó para que la vida se formara. Eso por un lado.
que la vida se ha desarrollado muy rápidamente en la Tierra. Y por otro lado, porque sabemos que los componentes básicos que necesitamos para la formación, para que la vida aparezca, que son planetas rocosos, existen planetas rocosos, agua y carbono, pues de todo ello tenemos en abundancia en el universo. Tenemos planetas rocosos, como hemos visto en el apartado anterior. Tiene que ser rocoso porque no podemos pensar en un planeta acuático para el desarrollo de vida compleja. Cualquier molécula compleja, en principio, en agua, pues al final terminaría disolviéndose. Pero como digo, tenemos planetas rocosos, tenemos una gran cantidad de agua en el universo. Lo que vemos arriba a la izquierda es lo que se conoce con el nombre de nube molecular, en particular esta, Lynch 1544, contiene unas 2000 veces el agua que contiene todos los océanos de la Tierra. No solamente es que haya mucha agua en el universo, sino que sabemos que ese agua se conserva en todo el proceso de formación planetaria, desde la nube molecular hasta que esta nube empieza a contraerse, hasta que se forma la estrella, hasta que tenemos un disco protoplanetario y se forma finalmente el planeta. Como digo, si el agua se conserva en todo ese proceso, un planeta en la zona de habitabilidad es muy probable que tenga agua líquida. Algo similar podemos decir del tercer factor importante, que es el carbono. El carbono es la base para la química orgánica, es el elemento que nos produce las combinaciones más estables que podemos tener. Y también el carbono, aparte de ser muy abundante en el universo, también se conserva, como podemos ver en la gráfica de abajo a la derecha, desde la fase de protoestrella, de cuando la estrella se está formando, a una vez ya tenemos formados los planetas. Como vemos en el eje Y, la proporción de carbono se mantiene prácticamente constante a lo largo de todo ese proceso de formación planetaria. No se pierde, por así decirlo, carbono en dicho proceso. Con lo cual, bueno, no sabemos si existe vida en otros planetas, pero los elementos básicos que nos deben dar lugar a esa vida sí que sabemos que son muy abundantes en el universo. Y el resto de factores ya sí que, del resto de factores ya sí que no conocemos absolutamente nada. ¿Cuál es la fracción de esos planetas en donde se ha podido desarrollar vida en la que esa vida ha llegado a ser inteligente? No tenemos ni idea. ¿En cuántos de esos planetas con vida inteligente se ha desarrollado una tecnología lo suficientemente poderosa como para poder emitir señales electromagnéticas que puedan ser captadas por otros planetas? Tampoco tenemos ni idea. ¿Cuál es la duración de esas civilizaciones tecnológicamente avanzadas? Tampoco tenemos ni idea. Sí, estos son los tres factores de la ecuación de Drake de los cuales no sabemos nada. Con lo cual aquí estamos todavía en la disyuntiva en la que estamos desde el principio de los tiempos. Porque claro, hasta ahora hemos visto la parte positiva. Hemos visto toda una serie de factores que apuntan a que la vida debería ser un fenómeno bastante común en el universo. Pero si eso es así, lo que se plantea es la paradoja de Fermi. Pues ¿dónde está todo el mundo, ¿no? Esta es la pregunta que Enrico Fermi, planteó en el año 50 de manera informal. De hecho, se lo comentó a una serie de colegas mientras iban a comer y ninguno de ellos recuerda exactamente qué es lo que dijo Fermi, pero bueno, la idea era esta, ¿no? Es decir, pues estaban hablando de unos avistamientos de extraterrestres, salió el tema de la vida extraterrestre y Enrico Fermi planteó algo como esto: bueno, pues si realmente hay tantas civilizaciones, ¿dónde están, no? Y para explicar esto, bueno, pues hay distintas hipótesis, sobre todo la hipótesis del gran filtro, ¿no? Donde nos viene a decir que es que el salto desde mundo potencialmente habitables a una vida tecnológicamente avanzada, hay varios saltos en el vacío bastante importantes. Puede ser bastante complicado pasar de la materia inerte a la vida, de la química inorgánica a la química orgánica. El desarrollo de vida compleja, el salto a la vida inteligente, el desarrollo de una tecnología, que esa civilización tecnológicamente avanzada no desaparezca, no se autodestruya. Es decir, todos esos factores, esos últimos factores que aparecían en la ecuación de Drake, lo mismo son números muy, muy pequeñitos, que multiplicados por el resto nos reduce drásticamente el número de civilizaciones avanzadas que puedan existir en la Vía Láctea. De hecho, lo que podemos ver aquí abajo
a la izquierda es un artículo que se ha publicado hace un par de semanas en donde se hace, es un nuevo trabajo más que se ha publicado sobre este tema, en donde se hace una estimación del número de civilizaciones avanzadas que pueden existir en la Vía Láctea, y el resultado es bastante desilusionante en el sentido de que, según este trabajo, existe un 99,6% de probabilidades de que la única civilización tecnológicamente avanzada en la galaxia seamos nosotros, sea la que existe en la Tierra. Con lo cual, como digo, en el abanico desde bueno, y aquí es simplemente un libro muy curioso en donde compendia hasta 75 soluciones posibles a la paradoja de Fermi, ¿no? De por qué, si el universo está lleno, por qué nadie se pone en contacto con nosotros, donde se dan pues muy diferentes hipótesis, aparte de la que he mencionado, pues que simplemente que no se quieren poner en contacto con nosotros, porque nos quieren preservar, porque bueno, somos un caso especial, porque se contactan con nosotros pero no somos capaces de entenderlos, porque ya están entre nosotros, en fin, hipótesis de muy diversa naturaleza tratando de explicar este silencio cósmico que estamos viviendo, ¿no? Que hemos vivido durante toda la historia de la humanidad. Con lo cual, lo que decía antes, la respuesta a la pregunta de si habitamos un universo lleno de vida o somos un arca solitaria en este universo, pues es tan ambigua como queramos plantear. Es igualmente válido pensar en un universo lleno de vida que muestre la infinita capacidad creadora de Dios, como un universo carente de otras civilizaciones inteligentes, pero cuyo tamaño y su inmensidad nos dé idea de la omnipotencia de su autor, ¿no? Bueno, con esto ya pasaríamos a la última parte de la presentación, donde haciendo un ejercicio de imaginación, supongamos que existen estas civilizaciones extraterrestres y supongamos, no solamente que existen, que esto es otro problema, que seamos capaces de ponernos en contacto con ellos o ellos con nosotros. ¿Afectaría este evento, tendría algún impacto en nuestra fe? Bueno, obviamente la Iglesia no ha realizado ningún pronunciamiento oficial al respecto. Es algo que no ha pasado, que lo mismo tarda centenares de años en pasar, o lo mismo no pasa nunca, con lo cual tampoco tiene mucho sentido que la Iglesia se pronuncie de manera oficial sobre este tema. Lo que sí hay son opiniones particulares de representantes, en particular miembros del Observatorio Astronómico Vaticano, en relación a este tema, porque es un tópico que cae solo, ¿no? Si tú tienes un astrónomo sacerdote, pues uno de los temas que siempre me preguntas es por qué pasa con la vida extraterrestre, ¿no? Lo que sí nos dice la Iglesia es que este hipotético futuro descubrimiento de otras civilizaciones no afectaría para nada el plan de salvación de la humanidad. En la Constitución dogmática de Verbum ya se nos dice que la revelación culmina en Cristo. Es decir, no va a ocurrir nada más relevante que nos cambie de manera significativa el plan que Dios tiene de salvación con la humanidad. Con lo cual, si existieran estos hipotéticos seres, bueno, pues estos también serían en principio fruto del amor de Dios, serían creados por amor, igual que hemos sido creados los seres humanos, también a imagen y semejanza de Dios, entendiendo por imagen y semejanza lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su punto 1171, es decir, dotados de alma, de entendimiento y voluntad, y orientados a la búsqueda de la verdad y el bien. Y el que existieran estos hipotéticos seres inteligentes también creados y amados por Dios, no afecta ni un ápice a la relación de Dios con los seres humanos. El amor de Dios es infinito. Básicamente es el mismo planteamiento que hacía el pueblo judío hace miles de años de la relación de Yahvé con los pueblos paganos de alrededor. Es decir, bueno, pues Dios tiene el amor de Dios infinito, yo sé que a mí me ama de manera infinita, que más no me puede amar, que ha muerto por mí, individualmente por mí, que lo volvería a hacer para mi salvación, y no me preocupa en absoluto
que existan otros pueblos, en este caso otras civilizaciones, también creados y también amados por Dios, porque a efectos de lo que a mí me interesa, que es salvarme, no me afecta, como digo, lo más mínimo. Más complejo puede ser el tema de la salvación, porque lo que la Iglesia nos dice es que Dios tiene una relación de alguna manera privilegiada con el hombre. De hecho, Dios se encarnó en hombre, murió por nosotros y nos dice que está sentado a la derecha del Padre, es lo que decimos en el credo. Con lo cual, si la segunda persona de la Trinidad es verdadero Dios, pero también verdadero hombre, y está sentado a la derecha del Padre, ¿cómo se compagina esto con la salvación de las otras civilizaciones extraterrestres? ¿También murió Cristo por ellos? Esto es solamente elucubrar. Es más que pretencioso ponerse a pensar en cuál ha sido el plan de Dios con estas hipotéticas civilizaciones. Pero bueno, podríamos plantear diferentes escenarios. El primero de ellos es que puede ser que la única civilización que se alejó de Dios sea la nuestra. La única civilización que ha necesitado redención ha sido la civilización humana. Podemos pensar en la parábola de la oveja perdida, donde todas las ovejas están en el redil, todas las civilizaciones están en armonía con Dios, viviendo en lo que en términos humanos es el paraíso, y somos nosotros los únicos que nos hemos alejado de él, los únicos que necesitábamos salvación. Podría ser. Pero ¿qué pasaría si también han pecado, si también han usado su libertad para alejarse de Dios? Pues podríamos plantearnos dos escenarios. Primero, la Iglesia nos dice que el poder salvífico de la cruz es infinito. Puede ser que Cristo haya muerto en la tierra y en ese ejercicio de ese sacrificio en la cruz ha servido para salvar a todas las civilizaciones necesitadas de salvación. O bien, es difícil pensar en otro martirio de la cruz, al igual que ocurrió en la tierra en otros mundos, pero el poder salvífico de Dios es infinito. Uno podría pensar en diferentes planes redentores con estos seres. Basta pensar, por ejemplo, en la parábola de los jornaleros, donde al final todos tienen el mismo jornal, reciben el mismo jornal, aunque el trabajo haya sido diferente, ¿no? ¿Y cuál sería nuestra relación con estos seres? Pues, como decía anteriormente, de igual a igual. Tanto nosotros como ellos seríamos criaturas creadas fruto del amor de Dios, con lo cual tendríamos que tratarnos igual a igual, independientemente de lo avanzado o lo no avanzado que se encuentre desde el punto de vista tecnológico. Como somos criaturas de Dios, tendríamos la misma dignidad. Dos preguntas interesantes que nos podemos plantear es si llega el momento en que descubrimos otra civilización y desde el punto de vista de la teología se encuentra más retrasada que nosotros, ¿serían los planetas extrasolares territorios de misión? Bueno, en principio podríamos plantearnos que sí, al igual que ocurrió en el descubrimiento de América. La bula papal intercatera nos dice exactamente esto, que estos seres nuevos, entre comillas, que se descubrieron en el Nuevo Mundo, pues son también seres humanos y son dignos de recibir el bautismo y el resto de sacramentos de la Iglesia Católica. Y uno de ellos, por ejemplo, la pregunta de, bueno, entonces, ¿habría que bautizar a un extraterrestre? Pues esta pregunta en particular se le hicieron al director del Observatorio Astronómico del Vaticano hace unos años en una rueda de prensa. Es una pregunta trampa, porque si dices que sí, pues suena un poco pretencioso. Si dices que no, pues al final lo que estás admitiendo es que tu religión es un fenómeno local de la Tierra, ¿no? Entonces lo que él respondió fue que bautizaría a un extraterrestre siempre y cuando él lo pidiera, lo cual es una respuesta inteligente, ¿no? Porque el que un extraterrestre pidiera el bautismo lo que nos está diciendo es que hay un ser inteligente, consciente de sí mismo, que ha hecho un mal uso de su libertad, que sabe que está lejos de su creador y que necesita acercarse a él, ¿no? Entonces, en principio, sí que podríamos bautizar a un extraterrestre en el sentido este que hemos comentado. Y esta sería ya mi última transparencia. Como conclusión a toda esta charla, pues decir que no tiene ningún sentido tanto la postura del católico,
que mira con cierta aprensión los descubrimientos astronómicos ante el temor de que vayan a suponer un quebranto para su fe, como la del ateo, que está de alguna manera deseando que la ciencia haga algún descubrimiento que haga tambalear los pilares fundamentales de la fe cristiana. Tanto una postura como la otra no tienen ningún sentido. Y me gustaría terminar con este par de carteles que muestro aquí, en donde los cuales intento transmitir la naturalidad con la que la Iglesia Católica se toma estos temas. Lo que vemos a la izquierda es un cartel de una reunión científica organizada por el propio Observatorio Vaticano sobre la búsqueda de vida fuera del sistema solar. Y a la derecha vemos un report, un informe realizado por Guy Consolmagno, que es el actual director del Observatorio Astronómico del Vaticano, sobre la búsqueda de vida inteligente en el universo y cómo compaginar la creencia católica con esta búsqueda. Con lo cual vemos que no son ni mucho menos temas tabú para la Iglesia, sino que son temas que se abordan con total naturalidad desde la Iglesia Católica. Y con esto doy por concluida la presentación y bueno, pues estoy disponible para responder las preguntas que podáis tener. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Enrique. Además, te has ajustado fenomenal al tiempo y vamos a tener un ratito para debatir y para preguntar. Ha pedido la palabra Agustín Provenza, así que adelante, Agustín, si quieres activar tu micrófono. Sí, muchísimas gracias, Javier. Bueno, felicitaros a la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria por esta iniciativa. Yo soy recién aterrizado porque tengo una vida un poco complicada, pero he echado la tarde encantado. Al doctor Enrique Solano, pues también darle las gracias porque me parece que ha estado espectacular la charla. Muchas gracias. Yo también leí la tesis en el año 1994, por cierto. O sea que coincidimos ya tres, ¿no? Me ha encantado ver a nuestro patrono, los de ciencias, a San Alberto Magno ahí en la entradilla histórica. Y quería comentar tres cosas muy rápidamente. De la ecuación de Drake, que yo creo que la vi por primera vez en Cosmos de Carl Sagan cuando era chiquitillo, yo creo que sale por ahí en algún lado, y me dejó muy impresionado. Y efectivamente, aunque yo soy muy torpe, me di cuenta que los tres últimos factores de la ecuación eran francamente complicados. No obstante, FC y LA, a lo mejor, utilizando como modelo nuestro propio planeta, lo que conocemos, la longevidad de civilizaciones, etcétera, a lo mejor se podría hacer ahí alguna interpolación. Pero bueno, esta era un poco especular. Bueno, el artículo en Astrobiology del 2021, que debe ser desde antes de ayer por la tarde para esta charla, parece que te ha tocado la lotería, querido Enrique. Sí, hace un par de semanas que salió. Es una cosa tremenda, porque además, bueno, que nos pone solo el título del artículo, está clarísimo. Y fíjate que toda la parte, yo soy biólogo y tenía mucho interés en la parte, digamos, pero las diapos 34 y 35 me han parecido espectaculares, porque es lo que yo llevo mucho tiempo dando vueltas respecto a esto. Es decir, Dios manda a la segunda persona de la Trinidad a encarnarse, a nacer, padecer sufrimientos, morir y resucitar para salvarnos. Y claro, yo pensaba, si hay otras civilizaciones, que me lo ha aclarado la 34, ¿ha tenido que encarnarse la segunda persona de la Trinidad en otros planetas para poder repetir este proceso? De no ser así, cuando vengan los de los otros planetas, debemos hacer nosotros como Pablo de Tarso, ser apóstoles de los gentiles, que aquí ya serían gentiles, pero de muy lejos, de francamente lejos. Entonces creo que ha sido una cosa, lo que nos has explicado, que a mí me ha ayudado muchísimo a ver un montón de cosas, ¿no? Y bueno, básicamente era esta cuestión, ¿no? Que hoy precisamente con Jesús Cogollos, al que muchos de los que están aquí conoceréis, hemos estado dándole vueltas en la comida. ¿Tiene que encarnarse la segunda persona de la Santísima Trinidad en todos los planetas y sufrir un proceso parecido? Ahí lo dejo. Bueno, muchas gracias por tus comentarios. En relación a los primeros que decías, los tres últimos factores de la ecuación de Drake, sí que es cierto, incluso en la propia Tierra, que es el único laboratorio donde sabemos que ha surgido vida y vida inteligente, sí que es cierto que ya nos da una idea de que esos números van a ser pequeños, porque es verdad
que la vida surgió en la Tierra muy pronto. Si la Tierra surgió hace 4.500 millones de años, la primera vida surge hace 3.800 millones de años. Pero claro, el salto a vida complejidad, estamos en una escala de unos pocos millones de años, vida inteligente, cientos de miles de años, y vida inteligente con tecnología avanzada, pues unas pocas décadas. Es decir, si comparamos desde que apareció la vida hace 3.800 millones de años hasta que ha existido una vida tecnológicamente avanzada, pues ha habido ahí un enorme intervalo en donde esa tecnología no ha aparecido. Con lo cual sí que es cierto que esos tres últimos factores de la ecuación de Drake, basados en lo que conocemos en la Tierra, sí que parece que van a ser números pequeñitos. Respecto a la segunda pregunta de si Dios ha tenido que encarnarse y pasar por el mismo sacrificio para la redención de las otras civilizaciones, no lo sabemos. Era especulación, ojo. Claro. Era una pura especulación. Claro, lo que sí, yo me quedaría básicamente con las dos ideas. Una que has comentado en el comentario, que si recordamos las últimas palabras que dijo Cristo antes de su ascensión, es proclamar del Evangelio. O sea, eso es lo último que nos dijo antes de subir al cielo. Con lo cual, en principio, no somos nosotros quienes para poner límites a las últimas palabras que el propio Cristo nos dijo antes de su ascensión. Entonces, si tenemos que proclamar el Evangelio, pues tenemos que proclamarlo con el vecino de al lado, en el trabajo, en otros países, como ha hecho la Iglesia a lo largo de la historia, y en otros planetas si se diera el caso. Digamos que ese es el mensaje fundamental. Y en relación a la salvación, pues bueno, quedarnos yo creo, con la última frase de la diapositiva 34, que la misericordia de Dios es infinita. Con lo cual, yo no sé si hay otras civilizaciones que necesitan salvación, no sé, ni mucho menos, cuál es el plan de Dios para actuar con ellos, pero lo que sí tengo claro es que Dios no se va a quedar cruzado de brazos y va a hacer todo lo posible para que esos seres también se salven, al igual que ha hecho con nosotros. Muchísimas gracias y enhorabuena otra vez. Muchas gracias. Gracias, Agustín y Enrique. Ha pedido la palabra Fernando Sols. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Fernando. Enrique, muy interesante la charla, gracias. Hay cuestiones de teología que a mí se me antojan complicadas de compaginar con la existencia de vida extraterrestre inteligente, que por supuesto es una posibilidad que hay que contemplar, aunque solo sea como posibilidad teórica. Una es la doctrina del pecado original, si no la teníamos que revisar. Y luego da la impresión de que en la fe cristiana parece que es como muy importante la idea de que todos descendemos de unos primeros padres, es decir, que ha habido evidentemente, eso a su vez, incluso dentro de la Tierra, de nuestra historia de la humanidad, también es complicado porque no sabemos exactamente, pero yo creo que algo que es perfectamente compatible con todas las teorías de la evolución es que al menos haya una pareja de la que todos descendemos. Podría haber más de una, pero al menos una, ¿no? Y al menos hay una pareja en la que empezó ya a haber alma y sentimiento racional. Entonces, de repente nos encontramos unas personas que seguro que no descienden de esa primera pareja, vamos a llamarles Adán y Eva, tienen el mismo alma, todo. Claro, también la Iglesia, por otro lado, se pudo preguntar, cuando se descubrió América, vieron a los indios, pues bueno, un poco a ojo debieron parecer que se parecían a nosotros, pero podría haber casos intermedios de encontrarse con vidas inteligentes que son solo medianamente inteligentes, son como animales. O sea, hay como muchas posibilidades. No sé si tampoco nos tenemos que preparar para todas, pero entonces, ¿cómo ves esta cuestión? Claro, efectivamente, como tú dices, el abanico de posibilidades es infinito y probablemente existan muchas más de las que podamos llegar a imaginar, ¿no? Pero sí que yo creo que la base, un poco por similitud a lo que sabemos o lo que pensamos que ocurrió en la Tierra, en paralelo a la evolución del cuerpo, hay un momento difuso, de como tú dices, si es una pareja, es un monogenismo, poligenismo, pero hay un momento en la historia en donde el ser humano
al ser humano se le dota de algo de lo que anteriormente carecía, que es alma, inteligencia y voluntad. A partir de ese momento... La inteligencia y voluntad pudo ser gradual, pero el alma sí que yo creo que fue como es directamente un acto de Dios, eso, ahí debió haber una discontinuidad. Pero sigue, perdón. Sí, no, yo creo, te hablo de memoria y probablemente esté equivocado, pero yo creo que la idea de la Iglesia Católica es que esa no desacopla, o sea, al momento que el hombre tuvo inteligencia y voluntad fue cuando tuvo el alma. No lo sé, estoy hablando de memoria y puede ser que esté equivocado. Pero independientemente de eso, sí que hay un momento en que ese ser humano está dotado de esas capacidades que le permiten tener autoconciencia y saber ser consciente de sus limitaciones y empezar a pensar en un creador, ¿no? Un creador que, bueno, pues en el caso de la historia de la salvación nuestra a través del pueblo judío, pues ese creador se revela y bueno, pues nos da a conocer, nos da la respuesta a preguntas fundamentales de quiénes somos nosotros, quién es Dios y cómo salvarnos, que de otra manera la ciencia, por ejemplo, no nos podría dar, ¿no? Entonces, podríamos pensar en algo similar, en exportar ese planteamiento a otras civilizaciones. Pero claro, ahí tendríamos una serie de problemas. Como tú bien has dicho, puede ser que existan civilizaciones que no hayan llegado a ese grado de autoconsciencia y de plantearse la existencia de ese creador. ¿Qué hacemos con ellos? Podemos plantearnos el caso de, en fin, otros seres incluso aún más distintos que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, como digo, es el mundo de la lucubración. Podríamos imaginarnos cualquier cosa, pero en principio yo me remitiría a los conceptos básicos de que si son seres, al final hay un único creador, serían seres creados por Dios, por amor, y si esos seres están más cerca de un hipopótamo que de un hombre o algo en mitad, pues ya, bueno, todo puede pasar. Pero lo que sí está claro, en principio, es que si son seres dotados de alma, voluntad e inteligencia, deben tener la misma dignidad que nosotros y nuestra relación tendría que ser de igual a igual. Pero vamos, insisto en que las posibles interpretaciones y posibles actuaciones son inimaginables. Lo que pasa es que del alma nunca podríamos estar seguros. De la voluntad y de la inteligencia, en principio sí, si nos comunicamos con ellos, pero el alma, que es una creación directa de Dios, no lo sabríamos. Ya, la cosa sería saber si ellos también tienen un concepto de Dios similar al que podemos tener nosotros, omnibenevolente, omnipotente, en fin, las mismas cualidades que nosotros asignamos a Dios, si ellos tienen un concepto de Dios similar al nuestro. En ese caso sí que podríamos empezar a hablar un mismo lenguaje. Si no es así, pues claro, las diferencias ya serían bastante importantes. Está bien, vale, muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Tenemos una pregunta de Carlos, o Carlos quería intervenir. Carlos Hernández, ¿no? Sí, puede que se escuche con eco porque no tengo micrófono. Pero bueno, mi pregunta era si en el relato del Génesis sobre el Edén, si esas especies con inteligencia podrían no haber salido del Edén, podría solo haber sido el ser humano dotado de inteligencia el único expulsado del Edén y que por lo tanto esas especies no conocían el pecado original y a nosotros al contactar con ellos introdujéramos en su cultura el pecado. Esa era más o menos mi pregunta. Bueno, a estas preguntas son fácil contestarlas porque una vez a la respuesta puedo decir cualquier cosa, puedo decir que sí o no. No, realmente, o al revés, digamos, ¿por qué no se plantea lo contrario? Estos seres que viven en armonía, que han vivido siempre en armonía perpetua con Dios, ¿por qué no, digamos, muchas veces esta falta de fe que muchas veces tenemos, que no terminamos de creernos las verdades fundamentales de fe, y es el salto que nos falta muchas veces para no volver una y otra vez a alejarnos de Dios a través del pecado? Si logramos contactar con una civilización con la cual
podamos tener una relación a través de los sentidos, una civilización que sí que está en perfecta armonía de Dios, quizás sea todo lo contrario, no que nosotros le hagamos pecar a ellos, sino que sea el empujoncito que nos falta a nosotros para realmente vivir en perfecta armonía con Dios. Cualquiera de las dos posibilidades de las dos alternativas son posibles. Podría ser que nosotros los hiciéramos malotes, o puede ser que ellos nos hicieran a nosotros mejores de lo que somos. Muchas gracias. Bien. Gracias. Me parece que Molina, quieres intervenir, ¿verdad? Yo quería decir dos cosas. Primero, ¿qué probabilidad habría de que nos enterásemos de una civilización que está a 100 años luz? Por ejemplo, porque podría haber varias de ellas en la galaxia y nosotros no tendríamos posibilidad de enterarnos, creo yo. Y segundo, que para pecar es necesario ser libre. Y para tener libertad es necesario tener autoconciencia, es decir, ese desdoblamiento que tenemos entre el ser conscientes y el ser al mismo tiempo, ¿no? Es posible que un ser autoconsciente no peque porque actúa siempre según su naturaleza creada, pero desde luego sin autoconciencia no veo yo que sea posible pecar. Por lo tanto, no solo tendrían que ser seres inteligentes, sino seres autoconscientes. Gracias. Sí, respecto a esto último, totalmente de acuerdo. O sea, un gato nunca va a pecar, no es autoconsciente. Sin embargo, un ser humano puede hacer un mal uso de su libertad y pecar. Eso estoy totalmente de acuerdo con esto último que has dicho. En relación a lo primero que has dicho, es muy interesante, me gusta que haya salido esta pregunta porque es un tema que por cuestiones de tiempo prácticamente no he tocado, y es ¿qué pasa si se descubre vida en otros planetas? Al final, lo más cercano en las próximas décadas que vamos a estar a ese descubrimiento de vida es a través de, si somos capaces de analizar la luz que nos llega de ese planeta, la luz combinada de la estrella y el planeta, somos capaces de eliminar la luz de la estrella de tal manera que nos quede solamente la componente del planeta y que seamos capaces de ver en su espectro lo que se conoce con el nombre de biomarcadores. Es decir, aquellos elementos que de una manera inequívoca nos digan que han sido producidas por una actividad biológica, no por una actividad abiótica. Tampoco está claro a fecha de hoy, no existe un biomarcador por excelencia que nos diga si tú ves esto es que hay un 100% de probabilidad de vida. Aunque bueno, hay distintos biomarcadores, unos mejores que otros, pero digamos en las próximas décadas lo más cercano que vamos a estar al conocimiento de esa vida extraterrestre va a ser así. Supongamos que descubrimos vida, vamos a dar un salto incluso, vida compleja. Es decir, proyectos como SETI, son estas antenas de radioastronomía que desde hace unos 50-60 años se dedican a escudriñar el cielo en la banda de ondas radio, buscando señales que no hayan sido producidas de manera natural. Supongamos que estamos en ese caso, que recibimos una señal de la cual, una vez analizada, concluimos que no es posible, no hay ningún fenómeno natural que la produzca. Pues sabemos que existe, la podemos asociar a una vida inteligente, tecnológicamente avanzada. ¿Qué podemos hacer? Pues poquita cosa, porque impensable el viaje hacia la estrella, hasta la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, que está a 4 años luz, pues la tecnología actual nos llevaría unos 80-90 mil años llegar a la estrella más cercana. Y lo que tú decías de, bueno, pues vamos a suponer estrellas a 100 años luz. Yo voy a recortarlo un poco, voy a ponerlo a 50 años luz, por aquello de que supongamos que yo emito tal día como hoy un mensaje a esa estrella que está a 50 años luz. Dentro de 50 años esa civilización la recibe, son tan listos que son capaces de contestar en ese momento y bueno, pues al final nosotros recibiríamos esa señal en 100 años.
es decir, más o menos en lo que es la vida de una persona. Con lo cual es una comunicación bastante aburrida, ¿no? Porque prácticamente te puedes decir hola y el otro te contesta cuando probablemente ya no estés aquí. Pero es que incluso aunque fuera posible esa comunicación, resulta que el número de estrellas es muy, muy pequeñito. Antes hablaba que en la Vía Láctea puede haber 100.000 millones de estrellas, pero es que a 50 años luz tenemos 110, 120 estrellas, de las cuales no todavía ni mucho menos van a tener planetas y con toda posibilidad ninguna de ellas va a tener vida inteligente. Es decir, que al final el universo es muy grande, está muy vacío y dar el paso ese para contactar con otra civilización, eso es un problema mucho más gordo. Que no es, podemos pensar en agujeros de gusano, en cualquier teoría que se nos propone en ciencia ficción, pero a fecha de hoy no es nada más que eso, ciencia ficción. Entonces el hecho que conocemos es que el universo es muy grande, todo está muy lejos y contactar con alguien, si lo hubiera, es extremadamente difícil, por no decir imposible, a fecha de hoy y en los próximos décadas o cientos de años. Gracias, Enrique. Bueno, yo quería decir algo, ahora que parece que ya me entrando menos preguntas. Se habla siempre de la ecuación de Drake, pero se han hecho versiones posteriores de la ecuación de Drake con más elementos, sobre todo que hacen referencia a la cuestión biológica. Has hablado de la zona de habitabilidad, pero también está cuánto tiempo se está dentro de la zona de habitabilidad, según la vida de la estrella. Y la Tierra ha tenido, sí, la suerte, la fortuna de que va a estar muchísimo tiempo ahí, y eso no es tan frecuente, ¿no? Para dar tiempo a la evolución. Porque se dice que es fácil que se encuentre vida, y yo estoy de acuerdo, que es fácil que se encuentre vida fuera de la Tierra, pero será vida primitiva. ¿Por qué es fácil? Pues porque en la Tierra vemos que hay extremófilos que viven en sitios verdaderamente asombrosos, ¿no? Que viven a 3.000 metros de profundidad en la Tierra o que viven en zonas de gran acidez, etcétera. Luego sí, y en la Tierra, pues a los 400 millones de años de formación ya empezó a haber una vida primitiva. O sea que yo creo que vida primitiva se puede encontrar, y eso que decías tú de ver biomarcadores, pues es posible que veamos algún biomarcador en algún exoplaneta cuando haya tecnología. Pero de ahí a la vida compleja, en la Tierra fueron necesarios 3.000 millones de años. Fue necesario que la atmósfera, o sea, que las condiciones de vida fueran cada vez más estables, cada vez más en una ventanita de condiciones cada vez más pequeña y que no hubiera eventos de destrucción masiva, en fin, que la Tierra tuviera un montón de circunstancias que no solamente son el agua, sino las placas tectónicas, por ejemplo, la Luna para estabilizar el eje de la Tierra de rotación, que no estuviéramos cambiando la posición de los polos 90 grados cada 100.000 años, ¿no? Y cosas de ese tipo. Entonces, y luego dentro de la biología, eventos como la endosimbiosis de la mitocondria, que es un evento rarísimo, muy complejo de que se dé, ¿no? Con todo eso, yo creo que al final esos términos adicionales a la ecuación de Drake nos llevarían a muy pocas probabilidades, como dice ese artículo que has sacado, de que haya otras vidas, civilizaciones inteligentes, al menos dentro de la galaxia. Con lo cual, no vamos a entrar en contacto, si no hay otras civilizaciones en la galaxia, no vamos a entrar en contacto con ellas, ¿no? Así que lo que hemos hablado de la cuestión religiosa, que a mí no me plantea ningún problema, desde luego, pero creo que va a ser siempre una especulación, una cosa así. No sé cómo lo ves tú, pero eso es lo que veo yo, ¿no? Sí, realmente al final esto de la existencia de vida inteligente, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. La existencia de vida inteligente extraterrestre al final es una superposición de planos. Yo me he centrado mucho en los planos más básicos, que serían los primeros factores de la ecuación de Drake, o de ecuaciones posteriores, por ejemplo, de Sarah Seeger, que existe, que se han formulado posteriormente, más, como tú decías, enfocado más al ámbito de la biología. Digamos, tenemos una componente física adecuada para el desarrollo de vida, que es tener muchos planetas. Esto es algo importante porque hace 40 años no sabíamos ni siquiera que existían planetas. Tenemos una componente química también adecuada para ese futuro desarrollo de la vida, que es todo lo que he hablado del agua, el carbono. La componente biológica, pues efectivamente, ahí es donde empiezan ya los recortes, ahí es donde se empiezan a meter las tijeras. Un poco todo está resumido en este
en esta viñeta que he puesto aquí del gran filtro, ¿no? Donde hay pasos, como tú bien has dicho, en donde la tijera se tiene que meter de manera muy drástica, por lo que sabemos, ¿no? El paso, pues eso, de materia inerte a la vida, de procariota a eucariota, de vida sencilla a inteligente. Incluso lo que comentabas tú al principio de que al final yo me he centrado en una visión muy básica y en los grandes números, pero esa zona de habitabilidad pues tiene cosas como la que tú has dicho, tiene lo que necesita la vida para desarrollarse es un entorno tranquilo durante mucho tiempo y no podemos tener una estrella cercana que de pronto emita una eyección coronal de masa y esterilice el planeta, no podemos tener planetas que estén entrando y saliendo, por ejemplo, si la Tierra tuviera una órbita elíptica, en lugar de tener una órbita circular, pues probablemente pasaría cierto tiempo fuera de la zona de habitabilidad para luego volver a entrar. Ese tipo de cosas, ese tipo de eventos no favorecen para nada ese desarrollo de la vida. Con lo cual, yo un poco que estoy contigo en que la idea a transmitir es que es probable que vida sencilla pueda existir, incluso en el sistema solar. Puede ser que tengamos conocimiento de esa vida en los satélites de Júpiter o Saturno, pero que el paso a la vida inteligente tecnológicamente avanzada es un salto en el vacío muy grande, muy grande. Ahí sí que se mete la tijera de manera muy drástica y el número de civilizaciones tecnológicamente avanzadas, el sentido común nos dice que van a ser muy reducidas. Pero también el mensaje que quería transmitir es que da igual, aunque hubiera una y casualmente se pusiera en contacto con nosotros, eso no tendría ningún impacto desde lo que realmente nos importa, que desde el punto de vista de nuestra fe. No afectaría un ápice nuestra relación con Dios y, como decía antes, lo que realmente nos importa, que es salvarnos. Tienes el micrófono apagado, creo. Sí, que digo que voy a hacer una última pregunta porque se me había pasado y estaba ahí en el chat y no la he visto. Y ya está, va a ser la última porque se nos está haciendo un poco tarde. Es de Jaime Vilarroch y dice que como una segunda encarnación en otro planeta o otras encarnaciones en otro planeta sería como una encarnación en otra cultura con la que no hubiéramos entrado en contacto, ¿no? Él considera que eso es cuanto menos problemático y pregunta si sabe si hay algún magisterio acerca de esto. Bueno, como decía, como he dicho en la presentación, la Iglesia, no hay nada en ningún punto del magisterio de la Iglesia sobre estos temas porque la Iglesia no se ha pronunciado de manera oficial. Sí que hay, como decía, pronunciamientos particulares y en general la opinión más común es que, teniendo en cuenta que la acción de Dios se escapa totalmente a nuestro conocimiento, sí que nos chirría un poco más esa posible o esas nuevas encarnaciones, ese proceso similar al que ocurrió en la Tierra en otras civilizaciones. De hecho, es uno de los argumentos que del mundo ateo se ha hecho en contra de estas civilizaciones inteligentes. Entonces, ¿qué pasaba? Dios no tiene otra cosa que hacer las civilizaciones que primero morder una manzana y luego Dios bajar a esa civilización y tener que morir para que ellos se salven. Dicho, argumentado desde el punto de vista de la ridiculización, de cómo compaginar esta existencia de otros mundos poblados con el concepto que tenemos de Dios, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros, desde el punto de vista del ser humano, sí que nos es más cómodo pensar en otros mecanismos salvíficos que en el mecanismo de la encarnación. Pero como digo, primero, la Iglesia no se ha pronunciado desde el punto de vista del magisterio y segundo, la acción de Dios escapa totalmente a nuestro entender y a nuestro conocer, ¿no? Pero en principio sí que estamos más cómodos pensando en otros mecanismos que no sea el sacrificio en la cruz. De acuerdo. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar aquí. Algunos habéis preguntado si la charla se estaba grabando. Sí, se está grabando. Si se va a colgar, creo que es en YouTube. Esto que me corrija Fernando si no es así, que sí, creo que se van a colgar en YouTube todas.
y supongo que la grabación incluye también esta fase de preguntas. Os